Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Un tema de actualidad, un tema de importancia para todos los guatemaltecos. Hoy tenemos una entrevista importante con el licenciado Carlos Mencos, nuevo Contralor General de la Nación, quien seguramente usted lo conocerá y podrá hacer sus cuestionantes en su casa. Licenciado, gustazo saludarlo. ¿Qué tal todo? Bien, gracias. Chica, se ha dado ahí sí que un gran relajo legal alrededor de su candidatura principalmente y después su elección por el tema de la inconstitucionalidad. Y para no irnos tan lejos, en esa famosa frase de uno de los artículos de la Constitución que dice que el Contralor General de la Nación no podrá ser reelecto bajo ninguna circunstancia en algunos términos. ¿Cómo lo interpreta usted? Bueno, muchas gracias. La verdad que yo creo que debemos acostumbrarnos a que en cuanto a la interpretación de la ley hay diferentes puntos de vista, diferentes enfoques. Yo los respeto. Desde el momento que hay abogados acusadores y defensores, claro, es porque la ley da para mucho. En este caso muy puntual, yo creo tener claro que el artículo 233 de la Constitución sí permite la elección a alguien que haya desempeñado el cargo, siempre y cuando no sea un periodo inmediato al que está ejerciendo. ¿Por qué razón? Si nosotros comparamos el artículo 187, creo que es, de la Constitución en el tema del presidente de la República, dice claramente que quien haya ejercido el cargo de presidente de la República en cualquier tiempo no puede volver a ocupar ese cargo. En el caso del 233, que es el que regula el tema de la elección de Contralor, en el último párrafo dice: en ningún caso el Contralor General de Cuentas puede ser reelecto. Habla puntualmente del Contralor General de Cuentas, ¿sí? Habla en singular y habla en presente. En consecuencia, se está refiriendo al Contralor. Yo cuando fui electo no era Contralor, ¿sí? No estaba ejerciendo el cargo de Contralor. En el caso del presidente habla de en cualquier tiempo, pero en el caso del Contralor habla del Contralor propiamente. Además, se habían interpuesto, si no estoy mal, por algunos abogados que no estaban de acuerdo con el tema, algunos amparos. Durante la fase de las comisiones y posteriormente se presentan 2 amparos. Esto es importante porque al final de cuentas la CC resuelve algo sobre el tema, ¿no? ¿Qué es lo que resuelve? Sí, en el primer caso se presentaron un amparo ante la Corte de Constitucionalidad por el hecho de que la comisión recibió mi expediente. La Corte de Constitucionalidad remitió este amparo a un juzgado de ramo civil que se constituyera en tribunal de amparo para que resolviera. El tribunal dijo que no había ningún problema, rechazó el amparo, no dio trámite, no dio el amparo provisional, y en apelación, yo no soy abogado por cierto, claro, pero en apelación se fue a la Corte de Constitucionalidad y la Corte de Constitucionalidad refrendó, por decirlo de alguna manera, lo resuelto por el juzgado segundo de primera instancia civil. En consecuencia, ahí prácticamente dijo la Corte que no tenían ningún impedimento legal. Posteriormente, cuando la comisión trasladó la nómina de 6 al Congreso de la República, de igual manera presentaron otro amparo. Ahí fue directamente a la Corte, en virtud que ya era el Congreso de la República. Y el Congreso de la República tampoco otorgó ese amparo provisional. Esas son las dos resoluciones que la Corte de Constitucionalidad ha emitido. Yo sí quisiera ser muy puntual en algo, como le decía, yo no soy abogado, pero todo mundo, no todo mundo, algunas personas he escuchado que dicen que mi elección es inconstitucional. Y que cualquier acto o resolución que usted ejecute en el cargo puede determinarse como ilegítima, como ilegal y demás, ¿verdad? Usted es abogado y sabe que todas las leyes son vigentes, sean o no positivas, ese ya es otro tema. Sin embargo, yo he entendido y he aprendido con ustedes, los abogados, que ninguna ley es inconstitucional, ninguna, salvo que haya sido declarada por el órgano correspondiente, que se llama Corte de Constitucionalidad, ¿sí?
Y no cualquiera puede decir, mire, esto es inconstitucional, esto también, por eso es que existe un orden institucional, un orden legal. Y por supuesto yo respeto el licenciado Ricardo Sagastume, es una persona que merece todo mi respeto, pero eso no quiere decir que no puede equivocarse. Todos los humanos, y por muy letrados, por muy estudiados que seamos, eventualmente podemos equivocarnos en alguna interpretación. Y prueba de ello es que la Corte de Constitucionalidad, que es el órgano máximo en materia de interpretación constitucional, ya en 2 oportunidades ha fallado diciendo que no tengo ningún impedimento constitucional. En consecuencia, yo diría que dejémosle ese chance, ese trabajo a los órganos competentes, y yo, como le digo, no le voy a decir, mire, no es cierto que tengo impedimento, es cierto que tengo impedimento, sino simplemente me sujeto al imperio de la ley y a los órganos que deben emitir la resolución en el momento. Basémonos en su cargo ya electo usted. Se nos viene un tema muy importante por el tema de las elecciones, licenciado. La entrega de los finiquitos, por el tema de estar ellos con sus cuentas alén, como dirían en la calle. Ese es algo complicado. Hemos oído muchísimas veces de que hay funcionarios que no pueden elegirse o ser electos por el tema de que no tienen sus cuentas o el manejo de fondos públicos como debe ser. Es una gran responsabilidad para usted porque el ciudadano al final de cuentas recae en que si estas personas han hecho mal uso de fondos públicos no pudieran bajo ninguna circunstancia poder ser electos. ¿Cómo manejarlo cuando al final de cuentas hay un sistema político que presiona y que de alguna forma puede ejercer presión a que estos finiquitos salgan y demás? ¿Cómo pretende usted manejarlo? Porque seguramente se va a topar con casos como estos. Bueno, yo ya tuve la oportunidad de estar en un periodo en el cual también tuve que afrontar esa situación. Y la primera gran medida es facilitar y resolver rápidamente todas las solicitudes de las personas que no tienen ningún problema. ¿Sí? Y luego, salir de eso con un sistema ágil para evitar conglomeraciones y que vaya mucha gente a la institución y que eso traslade un mensaje de ineficiencia. Y lo otro, por supuesto, hay diferentes temas. Hay temas que deben ser resueltos a lo interno de la institución cuando son sanciones pecuniarias. Hay temas que deben ser resueltos a instancia del Tribunal de Cuentas cuando son formulaciones de cargos. Hay temas que deben ser resueltos a través de los órganos jurisdiccionales correspondientes, el Ministerio Público o los tribunales de justicia, dependiendo la instancia en que se encuentre el proceso. En consecuencia, nosotros tenemos que sujetarnos a que las personas deben resolver previamente todas esas situaciones para poderles extender un finiquito. Quiero comentarle que en mi gestión anterior no tengo presente el número de alcaldes, pero por lo menos hubo 5 alcaldes que no tomaron posesión del cargo porque no tenían finiquito, fueron electos. Y me recuerdo, uno de ellos fue el alcalde de Palín. Pero de eso se dijo muy poco, pero en esta oportunidad hice un convenio de cooperación bilateral con el Tribunal Supremo Electoral para poder viabilizar todos esos temas y poder resolver, como ya le mencionaba, los casos que no tenían ningún problema y luego quedarnos con los casos que tenían o manifestaban una situación especial. Licenciado, segunda vez que entra usted, que es una gran oportunidad si lo vemos en términos de experiencia, viéndolo desde el punto de vista positivo. ¿Qué cambios haría usted? Porque hoy usted tiene 2 o 3 días de haber optado por el cargo, de estar ahí presente. ¿Qué cree usted que cambiaría o que en este cargo nuevamente usted optaría por hacer? Mire, una de las cosas que creo importante hacer es hacer una propuesta al Congreso de la República para modificar algunas leyes que de alguna manera genera espacios importantes que podrían provocar algún nivel de corrupción. Por ejemplo, el tema de las compras por recepción. ¿Sí? El artículo 44 de la Ley de Contrataciones del Estado da una serie de espacios a los funcionarios públicos para que puedan hacer compras por recepción. Creo que es importante revisar ese tema. No podemos eliminarlo totalmente, pero sí regularlo de tal manera que solo pueda ser utilizado en los casos de catástrofe nacional, un aspecto que debe ser atendido para atender a la población más vulnerable, que no es normalmente porque sí, no usarlos porque sí.
que es la que normalmente sufre las consecuencias de esta serie de fenómenos naturales. Además, le iba a preguntar, he oído dentro de sus discursos y los medios de comunicación el tema de su iniciativa de trabajar de la mano con los hospitales públicos. Hoy por hoy, pues, lamentable, ¿verdad? El tema de los hospitales públicos, pase quien pase, sigue o perjudicándose o sigue en las mismas circunstancias, no hablando de educación. ¿Cuál sería su función en términos de los hospitales? Esto es por las denuncias que han hecho por el tema de corrupción, por el robo y por supuesto, ¿verdad?, que se desaparecen los usos de los fondos públicos. Mire, yo estoy en este momento tratando de identificar un número importante de auditores para que vayan a evaluar el tema del control interno dentro de las instituciones hospitalarias para verificar si no hay fuga de recursos dentro de los controles establecidos. Tratar de estandarizar los procedimientos para que haya un adecuado control de los insumos. Básicamente en este momento vamos a ver 3 rubros: el rubro de medicinas, el rubro de material médico quirúrgico y el rubro de alimentos. Y luego tratar de desarrollar una propuesta para estandarizar procesos que consideremos los más adecuados para evitar que pueda haber fuga de recursos. En ese sentido también eso será extenso o extensivo a todas las oficinas del sector público, para que el auditor, cuando llegue a hacer las auditorías, invierta muy poco tiempo en el tema de la evaluación del control interno y le entre más a los temas de fondo, como son los precios de los productos, los flujos de información, las bases, todos los documentos que tienen de soporte para poder hacer las adquisiciones en las oficinas públicas. Licenciado, por último, 4 años. 4 años que seguramente el guatemalteco va a estar a la espera, como le decía, por el término de las elecciones, porque ustedes son punta de lanza en el tema de la corrupción. ¿Usted qué se ha fijado como propuesta, como programa en estos 4 años que a usted le gustaría compartir con los guatemaltecos? Bueno, quisiera rescatar un par de programas que creo yo que eran importantísimos dentro de la institución y que yo los implementé y que están dando muy buen resultado. Una es el sistema de monitoreo y alerta temprana para desarrollar procesos previos antes de que se ejecute o se materialice la contratación de una obra, un bien o un servicio, y evitar cuando se identifican que esos procesos van viciados desde el inicio. De hecho, yo tuve la oportunidad de suspender muchos proyectos. Recuerdo un proyecto de Santa María de Jesús que costaba más de 150 millones de quetzales para hacer un turicentro en el municipio. Y decía yo, eso es terrible, imposible, pero además el endeudamiento iba a ser para más de 30 años y contabilizando el potencial recurso humano que podía asistir a ese centro, y dimos cuenta que no se recuperará el costo en los próximos 100 años. En consecuencia,